Amén. Gloria al Señor. El Señor le bendiga. Gracias le damos al Señor por entrar una vez más a este medio de comunicación para compartir la palabra del Señor. Y vamos a tener un momento de meditación de la palabra de Dios, esperando que sea de mucha bendición para muchos que puedan escuchar este mensaje. Aleluya. Vamos a tener una lectura bíblica aquí en el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 16. Aleluya al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardío para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras del presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión. Gloria al Señor. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Gracias al Señor. Vamos a meditar en este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a titular este mensaje: Tocad trompeta en Sión. Gloria al Señor. Aquí vamos a darnos cuenta de algo tan tremendo, tan lamentable. Gloria al Señor. Vamos a traer aquí una introducción. Aquí en el capítulo 1, 2, 3, vamos a leer esta escritura. Dice: oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Gloria al Señor. Aleluya a su nombre. Vamos aquí a darnos cuenta todo lo que nos va a decir esta palabra del Señor. Dice: todo esto que aconteció lo sabrán, dice, todos los moradores del mundo. Gloria al Señor. Porque dice: ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. Lo que aconteció en los días de nuestros padres fue algo tremendo, algo tan fuerte que quedó escrito aquí en este libro de Joel, para que nos demos cuenta todas las cosas tan lamentables que aconteció en estos tiempos, en aquellos tiempos de nuestros padres. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que era algo tan lamentable que por eso la palabra nos dice cómo era algo urgente, algo tan urgente para juntar, para reunir al pueblo, para llamar a congregación, para que viniesen delante de Dios en oración y ayuno, porque lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo
era algo tan lamentable, tan tremendamente lamentable, que necesitaban orar y ayunar verdaderamente con aquel espíritu de ayuno y oración, de tal manera que se animaba a las gentes, a todo el pueblo, tanto los viejos como los niños, aún los que maman, los jóvenes, de todas las edades, iban a clamar en oración. Verdaderamente era un llamado que nadie podía decir que no. Todos iban a congregarse por todos los lugares donde estaba el pueblo del Señor. Era algo que se llamaba, dice, los que estaban encargados, dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamada congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entren en la entrada del altar, lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan: Jehová, perdona a tu pueblo. Gloria al Señor, porque algo tremendo estaba aconteciendo, algo lamentable estaban pasando en aquellos tiempos. Gloria al Señor. Dice que una escritura aquí en el libro aquí mismo, en el capítulo 1, donde nos habla lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Gloria al Señor. Dice aquí en el capítulo 1, en el verso 10, nos dice: el campo fue destruido y enlutóse la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos labradores, aullad viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid y pereció la higuera, el granado y también la palma, el manzano, y secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Aquí nos damos cuenta, estas palabras que nos dice lo que estaba aconteciendo. Dice: el campo fue destruido. Era tiempo de lamento, tiempo lamentable en aquellos tiempos. Dice: todo, totalmente todo se perdió, todo se secó. Y aún dice, antes de que aconteciese esto, nos dice aquí también en el verso 4, donde dice estas palabras: lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que el pulgón había quedado. Gloria al Señor. Vemos primeramente, dice, las plagas que entraron, dice, a todas las plantas, los árboles, todo el fruto de la tierra, de cada árbol, dice, entraron estas plagas, las plagas de la oruga, la langosta, el revoltón, el pulgón. Son plagas que se comieron, se devoraron todo el fruto de la tierra. Todo el fruto, dice, se lo devoraron estas plagas. De tal manera que cuando llegó, dice, aquel momento de que todos los árboles se secaron, todos los árboles todo fue consumido, dice,
sus hojas, sus tallos, sus raíces. Todo fue consumido, todo se secó. Y nos damos cuenta, como dice aquí otro texto, dice aquí en el verso 17, dice: el grano se pudrió debajo de sus terrones, y los bastimentos fueron asolados, los alfolíes fueron destruidos, porque se secó el trigo. Gloria al Señor. No tan solamente el trigo, todo, totalmente, dice todo. Tanto los frutos de las plantas pequeñas como es el trigo y la cebada, tanto de los árboles grandes como es la palmera, el manzano, la higuera, la granada. Todos estos frutos de árboles grandes que también fueron devorados por las plagas, y también dice se secaron por la sequía, porque dice también cuando quisieron sembrar la tierra nuevamente, porque todo quedó desolado, todo quedó destruido. Y cuando intentaron nuevamente sembrar la semilla, dice la semilla se pudrió debajo de los terrones, porque la tierra estaba totalmente seca y vacía. Y vemos cómo dice que no había ni pasto, todo se secó, todo se acabó. Dice aquí en el 18, cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Aleluya, gloria al Señor. Ahí vemos estas cosas tan tremendas. Dice aún el pasto, aún las manadas de los animales, no tan solamente dice las ovejas, toda clase de animales que estaban en los campos, en los montes, se secaron totalmente, no había pasto. Y ellos, dice, se fueron por muchos lugares hasta ver a dónde encontraban. Aquellos rebaños fueron asolados, los dejaron, sus dueños, dice, los dejaron en libertad para que ellos se fuesen, para ver a dónde encontrasen agua y pasto. Pero la palabra del Señor dice que estaba totalmente, por muchos lugares estaba pasando esto, de tal manera que gemían porque tenían aquella necesidad, aquel deseo de alimentarse, de tal manera que era algo tan terrible, tan lamentable, porque no había ni agua ni pasto. Dice, las bestias del campo bramarán, y también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Oh, cuántas cosas tan tremendas, dice la palabra del Señor. Se secaron los arroyos en todo lugar, de tal manera que no sabemos cuánto migraron aquellos animales que fueron migrando. Quizás muchos desmayaban en el camino, muchos caían, quizás los más pequeños quedaban tirados en el camino. Y vemos aquí que la palabra del Señor nos dice que todo esto que aconteció, como lo vimos en la introducción, que esto que pasó fue algo tan tremendo que se tenía que anunciar. Dice que por toda la tierra, por todo el mundo, tenían que saber lo que aconteció
Y no tan solamente los que vivían en aquel tiempo, sino los que iban llegando a este mundo. Dice, los padres tenían que contarle a sus hijos, tenían que platicarles lo que había acontecido. Y así dice, los padres a los hijos y los hijos a sus hijos. Y así dice, en cada generación se tenía que contar lo que había acontecido en aquellos tiempos de nuestros padres, porque lo que aconteció fue algo lamentable, algo terrible, que tenían que saberlo la descendencia hasta en este tiempo. Este tiempo tenemos que analizar, tenemos que saber lo que aconteció en aquel tiempo, por lo cual dice la palabra del Señor que en ese tiempo, aquí dice sobre la vida humana, no nos habla de una migración. En este capítulo no nos habla de migración humana, sino de los animales que se esparcieron por los lugares, pero la vida humana fue llamada a congregación, fue llamada a que se congregaran, a que oraran, a que ayunaran, todos totalmente. Nadie se iba a quedar, nadie iba a decir yo no puedo porque estoy anciano, no puedo porque soy un niño. Aún los que no entendían, siendo aquellos niños que todavía maman, que ellos no entienden, ellos no saben, pero aún allí iban a estar, porque sabemos que no había alimentación, no había alimento para nadie, por lo cual ahí estaban todos en lamento. Quizás los grandes sabían por qué estaban lamentándose, sabían por qué había tanto lamento, pero los niños muy chiquitos, que no sabían quizás por qué tanto llanto, tanto sufrimiento, por qué no se les daba aquel alimento, ellos no lo entendían, pero allí estaban, allí los tenían sus padres, y todos unidos en lloro y llanto, ayuno porque no había ni siquiera para decir vamos a comer, sino que todos estaban ofreciendo ese ayuno a Dios. Es un ayuno que se ofrece a Dios, porque a veces ayunamos, pero a veces quizás no nos metemos en verdad, no clamamos en verdad en ese clamor en el Espíritu. Gloria al Señor. Y quizás en ese tiempo o en esos momentos no era un clamor sabemos de aquellas gentes que ya sabían por qué estaban pasando estas cosas. Quizás ellos no le lloraban al Señor, Señor, queremos el fruto de la tierra, sino que la palabra del Señor nos dice aquí en el verso 12, gloria al Señor, nos dice esta palabra: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Jehová. Gloria al Señor. Y que se arrepiente del castigo. Era un castigo, era un juicio, porque no había conversión. Ahí se les hablaba del arrepentimiento. Era el pueblo del Señor, ellos eran el pueblo de Dios. Dice más adelante que ellos eran el pueblo de Dios, pero aún no había arrepentimiento. Dice aquí el 17, dice: entren en la entrada en el altar y lloren los sacerdotes ministros de Jehová
y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en aprobio la heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está? ¿Dónde está su Dios? Gloria al Señor. Ahí vemos, era su pueblo el que estaba pasando esta situación. Era un juicio de Dios, porque aún siendo el pueblo del Señor, muchos no tenían el arrepentimiento, no tenían esa conversión, les faltaba. Dice el Señor: someteos a Jehová con todo el corazón, convertíos al Señor. Que analizaran verdaderamente, que analizaran por qué les estaba sucediendo estas cosas, por qué estaban pasando este juicio de que todo se acabó. Ellos lo tenían todo en abundancia, pero ellos no estaban arrepentidos delante de Dios, no tenían conversión, de tal manera que en esos momentos tenían que reconocer que le estaban fallando a su Dios, que le estaban fallando a Dios, y tenían que analizar su corazón. Lacerad, dice, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tal vez Él en su grande misericordia se arrepienta del castigo. Gloria al Señor. Pero aquí vemos que ellos tenían que pensar en esos momentos de clamor, en esos momentos de llanto y lloro, pensar cómo estaba su vida, de qué manera le estaban fallando al Señor. Gloria al Señor. De tal manera que aquellos clamores era para que el Señor los quebrantara, para que Dios conmoviera sus corazones, que en verdad analizaran que estaban fallándole al Señor. Gloria al Señor. Por eso su clamor era pidiendo perdón, pidiéndole: Señor, perdóname, ayúdame a tener esa conversión, convertirse al Señor, tanto los viejos como los jóvenes y los niños de todas las edades. Tenían que estar clamando por esta causa. Gloria al Señor. Fue algo tremendo, porque sabemos que era un lamento tan grande, pero en ese momento Dios los estaba llamando. Dios los estaba llamando a través de esto, para que analizaran su vida. Gloria al Señor. Sabemos que el alimento es algo tan necesario, que si falta el alimento es algo terrible. Vemos como dice la palabra del Señor, que cuando todo lo tenían, ellos se gozaban, se alegraban. Dice: por lo cual, cuando se secaron todos los árboles de la tierra, todo el fruto y todo se acabó, dice: por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Gloria al Señor. Aquí vemos como nos dice, nos fue quitado delante de nuestros ojos la alegría y el placer. Gloria al Señor. Aquí mismo se encuentra ahí en el capítulo 1, en el verso 13, dice: se secó el gozo, se secó la alegría, aquel placer, aquello que los alegraba cuando iban a alimentarse, cuando iban a comer aquel fruto, ese fruto de muchas variaciones, y que ellos se gozaban, se alegraban comer y tener cada día aquel fruto, ir al campo y mirar cómo estaban los frutos y de diferentes frutos, de tal manera que había alegría, había gozo en ellos, de tal manera que cuando todo se acabó, fue lamentable, fue tremendo, que vemos cómo era
tanta lamentación, de tal manera que en ese momento, dice, de clamor, tenían que clamar por su pecado, por su dureza, de tal manera que en ese momento quizás no lloraban por la comida, por el fruto, sino tenían que reconocer que estaban viviendo una vida olvidadas del Señor, apartados de Dios, de tal manera que ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron porque vemos cómo Dios les da la respuesta. Dios les responde porque ellos en esa condición que se encontraban, que no tenían alimentación, que quizás no sé cuánto tiempo estaban vacíos sin comer, no sé cuánto tiempo habían pasado, que no tenían alimento y que no tenían esperanza de nada. Y que ellos se quebrantaron de corazón, pidiéndole al Señor: cambia mi vida, Señor, te hemos fallado, cámbianos, Señor, queremos adorarte, queremos vivir para cumplir, para obedecerte, para adorar tu nombre. Y porque ¿qué van a decir las gentes? ¿Qué dirán las gentes? Dice la palabra del Señor. Por lo cual dice la palabra de Dios, ellos se quebrantaron, ellos se humillaron, gloria al Señor, de tal manera que dice la palabra del Señor, que ellos tuvieron respuesta, gloria al Señor, aleluya su nombre. Dice, era necesario entrar en clamor antes que morir de hambre, pero tenían que reconocer que le estaban fallando a su Dios. Gloria al Señor. Y aquí vemos cómo tiene la respuesta. Dice, llega la respuesta de Dios en el verso 21 al 25. Dice la palabra aquí del 21 al 25. Dice: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Dios os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Gloria al Señor, aleluya. Aquí nos damos cuenta, gloria al Señor, como el pueblo dice, reconoció que le estaban fallando al Señor, y vemos que aquí les habla nuevamente: alegraos y gozaos, gócense, alégrate, oh tierra, alégrense los animales del campo y todo ser humano, todos los hijos, dice, de los padres, alégrense, gócense, porque Jehová nuevamente les dará la lluvia, la temprana y la tardía, arregladamente, todo arregladamente. Gloria al Señor. Es algo maravilloso para que todo vuelva a producir, dice, la tierra, los pastos y los árboles. Tiene que haber la lluvia arregladamente. Sabemos que en este último tiempo ha habido muchas lluvias desarregladamente, desordenadamente, que mucho fruto se pierde, muchos árboles perecen porque las lluvias están desordenadas. A veces vienen tan fuertes vientos, fuertes lluvias, que se pierden todas las cosechas. Y si se quiere sembrar, si está todo inundado, no se puede. Y por eso a veces
viene también la escasez en nuestros tiempos. Quizás no por todos los lugares como sucedió en aquel tiempo, que fue por muchos lugares, o por toda la tierra, como dice, cuando migraban las gentes más antes, en los primeros padres, como cuando fue el tiempo de Jacob, que tuvieron que emigrar hasta otros países, porque era una extensión tan grande donde el fruto se acababa el fruto, y llegaba ese tiempo de hambre, y de tal manera que estamos quizás ahorita no es por muchos lugares, sino hay lugares donde se pierde todo. Hay lugares donde se pierde el fruto, las cosechas, y que a veces pues les llega la ayuda de otros lugares donde todavía se encuentra el fruto de la tierra, porque hay partes todavía donde hay fruto, donde tenemos el fruto de la tierra, y a veces les llega la ayuda a aquellos que están pasando momentos difíciles y tienen la consolación, tienen esa alegría de que les envíen aquellas ayudas, aquellos apoyos, tanto de las autoridades como de las gentes que tienen aquella manera de enviar esas ayudas. Y pues en aquel tiempo, dice que pasó este tiempo que aconteció, no tenían. Vemos también en el libro de Lamentaciones, se habla de un tiempo de hambre, en el tiempo de Jeremías, que muchos morían, no había esa ayuda, no les llegaba ese apoyo, porque era un tiempo de juicio, y dice ahí en ese libro de Lamentaciones que muchos morían. Dice, más dichosos eran los que morían a espada que los que morían de hambre, porque era tremendo, dice, ver morir de hambre a los niños, y era algo que morían lentamente hasta que quedaba el hueso, dice, como si fuera un palo seco, totalmente seco, y era tremendo, dice. También era tiempo de juicio, porque el pueblo se endurecía, porque el pueblo no escuchaba a Jeremías, que les hablaba con el Espíritu de Dios, que se convirtieran, y el pueblo se endurecía, y por eso vino ese tiempo de hambre. Y ahí nos damos cuenta cómo es algo tremendo, gloria al Señor, que nosotros debemos que dice esto se debe de recordar. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que analizar, tenemos que pensar si todavía nosotros tenemos el fruto de la tierra. Dice aquí, sigue diciendo, vamos a leer otro poquito más. Dice, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria al Señor. Ahí les habla que siempre tienen que alabar a Dios, alabarlo por sus maravillas, por sus grandes maravillas, que nunca nos olvidemos que si nosotros tenemos y que nos va bien, todavía sentimos que estamos bien, tenemos que alabarlo, glorificarlo, porque no sabemos. Nosotros meditamos en lo que le pasó a los padres y es algo tremendo, algo terrible, pero nosotros no hemos tenido esa experiencia, no hemos pasado por esa experiencia de quedarnos sin provisiones, no hemos pasado, pero meditar en esto es algo, sentir que nos metemos en esto que pasaron ellos y analizar qué sentiríamos nosotros, qué sienten ahora, o muchos de los que tenemos todavía tenemos el fruto. Quizás los que viven en la ciudad no ven los campos o nunca entran a un
rancho donde hay plantas, hay árboles, hay frutos, pero a veces se ve a través de los videos, se ve cuando muestran los campos, los frutos hermosos, bonitos, y es algo agradable. Pero los que vivimos en la ciudad, que no hay arbolera, no hay frutos, no contemplamos, pero sí vemos muchas fruterías que están llenas de frutos que traen de muchos lugares. ¿Y qué sentimos? Si cuando nosotros comemos aquel fruto, aquella producción de la tierra, nos alegramos, nos gozamos. ¿Qué sienten los niños, los jóvenes? Es algo que debemos de analizar. Yo recuerdo cuando fui niña que vivía en el rancho, allá donde había muchos árboles, tanto grandes como frutos que estaban bajitos de las plantitas. Y yo salía mucho al campo y me gustaba irme con mi canasta y yo cortaba aquel fruto y yo comía allí en el campo, me ponía a comer el fruto también y llevaba para la casa. Y yo me alegraba y comía aquel fruto, aunque quizás no me sabía tan, ahora en este tiempo, si no les gusta, no quieren. Si les gusta aquel fruto, lo comen, y si no quieren ni probarlo. Yo recuerdo que yo probaba de todo fruto, aunque me supiera amargo o sabores que como en este tiempo de ahora, que a veces dicen, no, sabe feo. Y yo comía de todo fruto, nada más le preguntaba a mi mamá que si no era veneno aquella fruta, porque a veces había unos frutitos que me decía, mamá, ese es veneno, ese no te lo comas. Pero sí, yo me alimentaba y gracias le doy al Señor, porque la palabra de Dios dice que si nos alimentamos del fruto, vamos a tener sanidad. Yo nunca me enfermé cuando fui niña, cuando fui joven, no me enfermaba, yo me alimentaba del fruto y salía todos los días a buscar fruto, y cuando era la cosecha, se veía el fruto que no dábamos abasto, hasta tirado en el suelo, porque había demasiada fruta. Y ahora pues hay muchos niños que no, aunque se les lleve quizás el fruto, a veces dicen, no quiero. Pero luego vamos a tener un mensaje sobre, primeramente Dios, sobre lo que es la alimentación, aún ahora que todavía tenemos, porque no sabemos si nosotros analizamos aquellos lugares donde les está faltando, o aquellos que van migrando, mucha gente que va de migración porque sufre mucho, porque ya no lo tiene, porque ya todo es lamentación para ellos y van migrando y no sé qué tanto comen ahí donde van, en los montes, en las montañas, y es algo tremendo. Gloria al Señor, por lo cual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a valorar, gloria al Señor. Es algo tremendo, dice, no temáis, dice, alégrate y gózate. Y tenemos que analizar cómo nos sentimos. Si cuando vamos por nuestras provisiones, procuramos aquel fruto con alegría, llevar a nuestros niños, quizás los que viven en el campo, llevarlos al campo, que ayuden a cortar aquel fruto y que se alegren, o los que viven en la ciudad, llevar a los niños a la frutería y que ellos digan, esto quiero, esto me gusta, y es algo que debe entrar esa alegría, debe entrar ese gozo, porque aquí vemos cuando se acabó, fue tan lamentable, fue tremendamente lamentable, que solamente a través de ese clamor Dios les respondió y les volvió a proveer ese fruto que tanto lo necesitamos. ¿Por qué vienen tantas enfermedades? Porque a veces no procuramos el fruto, principalmente más que todo lo demás. Dice, podemos comer a diario el fruto,
el fruto de variación, no tan solamente el que nos gusta, sino de toda variación del fruto. Por lo cual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos alegremos y que procuremos plantar quizás y ver cómo va creciendo aquella plantita y que se va haciendo grande y que luego echa sus flores, echa su fruto y luego alegrarnos para alimentarnos. Gloria al Señor, y siempre pensar que Dios es el que provee, como dice, cuando desciende la lluvia y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra y da pan al que siembra, porque no vuelve vacío, dice, sino que da aquel fruto, dice, para que vivamos terrenalmente. Gloria al Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra, que analicemos que principalmente tenemos que tener el fruto espiritual, porque ellos tenían que reconocer que les faltaba el fruto espiritual. Tenían el terrenal, pero cuando se les fue quitado, se dieron cuenta que les faltaba el fruto espiritual en sus vidas. Y cuando ya tenían ese fruto espiritual y luego que Dios les proveyó el fruto físico, fue algo tremendo. Después de todo esto, fue algo maravilloso, gloria al Señor, porque ya vivían para adorar y glorificar a su Dios por todas sus maravillas, por sus grandes cosas. Y más adelante nos dice cómo Dios empezó a darle visiones, le empezó a dar sueños, le empezó a enviar el Espíritu Santo, porque ya ellos estaban movidos del Espíritu del Señor, y fue algo tremendo, algo maravilloso. Gracias al Señor, gracias a Dios por su palabra. Esperamos que sea de mucha bendición, de mucha edificación para muchos. Gloria al Señor. Esperamos que compartan este mensaje y sea de mucha edificación, y primeramente Dios estaremos compartiendo otro mensaje más. El Señor nos ayude a realizarlo. Gloria al Señor, y gracias al Señor por haber realizado este tiempo. El Señor le bendiga a todos a donde pueda llegar este mensaje. Aleluya. Gracias al Señor. Amén.